¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Bueno, tendríamos ahora un ratito más, podríamos ir como... Yo terminaba diciendo, no sé si se terminó de escuchar, que había una relación entre emergente Y analizador. y, y analizador, porque esa idea de visibilizar lo que nos duele, Duró decía visualizar los conflictos sociales, ¿no? Pero es visualizar cómo se compone un dolor, ¿no? Esa idea no solo de describir el dolor, sino de interrogar cómo se compone un dolor, eso parece tan sencillo. ¿Cómo no voy a saber lo que me duele? Si me duele, sé que me duele, pero entender cómo se compone un dolor no personal, un dolor que podríamos decir como ese común doler, ¿no? Ese común doler en este momento. O sea, es que no hay una palabra, hoy estuve mirando eso, no existe en la lengua castellana la palabra condoliente. Ajá. Una palabra tan necesaria, ¿no? Ese común doler, por ahí tendríamos que impulsar, ¿no? El uso de esa experiencia del condolor, ¿no? Es estar condolientes. Y me parece que no es todo un tema, ¿no? Cómo construir la posibilidad de pensar cómo se compone lo que nos duele. Sí, que si lo pensamos así, ahí en estos emergentes hay algo de eso y que es muy interesante para pensar la actualidad, ¿no? Porque algo de lo que vos mencionabas, claro, es la preocupación por la violencia, la preocupación por la pérdida de las libertades, como se dice, y después cosas interesantes como tomar sol. Estoy tratando de tomar sol, de respirar, ¿no? Como que, no sé, hay unas ideas interesantes ahí. Y, Sí, y sí. un apunte pequeño, porque viste que vos dijiste que de Brasil había escrito algo sobre lo emergente, y después eh, yo tenía una referencia de Bauleo que en un texto que, si no me equivoco, compiló Barenblit, dice algo que si lo emergente viene es porque puede, y ese poder está Ajá. delimitado o diagramado por las líneas de fuerza institucional. Ahí se ve que Bauleo estaba, bueno, Bauleo en general, sobre todo en los últimos años, jugó mucho con lo institucional, y entonces se ve que estaba como tratando de hacer algún enlace con la idea de analizador, y, y nada, siempre me gustó pensar en esa idea de que si aparece es porque puede, ¿no? En esto del poder, la potencia, lo posible, ¿no? Este, por ahí. Sí, sí, está bien eso, ¿no? Es decir, ese, porque puede también tiene relación, volvemos a definir, ¿no? Ese encuentro entre el rincón y la araña, ¿no? Entre el rincón, porque un espacio de grupo es un rincón Sí. donde se puede decir algo, ¿no? Donde algo que está por ser dicho, necesitado de ser dicho, encuentra el rincón donde decirse. Eso es extraordinario. Este, ¿no? Como si los sentimientos fueran arácnidos que necesitan tejerse en algún rincón, porque si no, no sabemos bien qué nos está pasando, ¿no? Sí. Así en ese sentido, también hablas del poder, no poder, ¿no? ¿Por qué no comentas algo sobre eso? Que es Sí, tan... claro, y eso también es como epocal, ¿no? Diría yo, porque este, por lo menos el primer tiempo acá de la aparición del cobicho, y quiero tener un momentito después para contar lo del cobicho, claro, arrancan las diatribas de todo lo que hay que poder en estas circunstancias, ¿no? Este, y a mí me Sí. parecía que estaba interesante hacer un poco de lugar a lo que no se podía cambiar, ¿no? Porque si no era como insistir en crear un mundo
o en que perdurara un mundo. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la facultad estamos teniendo alguna especie de debate o estamos interrogando un poco estas cosas, ¿no? Porque esta universidad de acá, es una universidad muy, muy comprometida políticamente y por lo tanto, la preocupación por el acceso de los estudiantes a la educación, más los compromisos políticos que esta universidad tiene con la transformación, etcétera, etcétera, generó una especie de corriente de que, bueno, de que tenemos que poder seguir, ¿no? Y claro, al principio parece que sí, que todos tenemos que poder seguir, y llega un momento que nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿a qué costos? ¿De qué manera? ¿Cómo hacer? ¿No? Este, no se puede hacer lo mismo, no estamos en la misma situación, no están más las aulas, ahí Vero decía, nos robaron las aulas, sí, no es lo mismo, en una clase, yo sentada acá en mi casa con una pantalla que son, no sé, 50 pantallitas en negro, ¿y a quién le estoy hablando? ¿No? Entonces, esa cosa de tenemos que poder, también me parecía interesante ponerla como entre signos de interrogación, ¿no? Capaz más generar Sí, ese sí, espacio de, sí. bueno, porque con esto no puedo, no podemos, un poco por ahí. Sí, es un imperativo de rendimiento que Claro, torturante, ¿no? sí, claro, Bueno, la crueldad, atormentador. sí, 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 la crueldad del rendimiento, atormentador, ¿no? Bueno, y contá lo de cobicho, que es muy uruguaya esa expresión, me Sí. permito decir. Lo que pasa es que el Coviche es un personaje que hay acá en la radio, que en una radio que a mí me gusta mucho, aunque es muy, digamos, no tiene muchos amigos este personaje porque tiene un modo de satirizar la, digamos, la realidad o la vida y las distintas situaciones. Es como que, digamos, tiene un modo del humor que bueno, que no es muy compartible, ¿no? A ver, no sé si no es muy compartible, pero bueno, está muy puesto en cuestión, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, las voces se alzan contra él diciendo, no puede reírse de todo. Entonces, yo más allá de eso, cuando lo escucho me río mucho, 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 mucho. Y él inventó la idea del cobicho, ¿no? Claro, del COVID vuelto bicho. Entonces me resultó interesante como para ponerla aquí porque me parecía que Sí, sí. quedaba en esa idea Digamos condensada. que digo que digamos que se escribe cobicho con B corta. Claro, cobicho, ¿no? De bicho, ¿no? Sí, Eh, sí. bicho que nada, que no es bicho no es bicho de animal, ¿no? Sino es bicho de bichar. ¿Te acordás que una vez tuvimos Sí, sí, este ya. debate acá? Si era Sí, sí, bichear o sí, bichar, ¿te acordás? sí, sí. No sé si está Bueno, entonces, Jorge ahí, que no sé, especialidad me parece no, esa no, Jorge no discusión, ¿no? está, ¿no? No, Jorge no, no. Jorge es anti-redes, así que no, Jorge no está acá. Pero bueno, después va a escuchar esto y seguro se va a reír. Entonces, claro, este personaje inventa esta nominación que a mí me parece fabulosa porque es como depositar ahí, todo lo malo de lo que nos pasa, ¿no? En un momento histórico que para nosotros acá en el Uruguay es muy peculiar, ¿no? Porque no es cualquier momento histórico, es un momento histórico, signado por el cambio de gobierno, algo de lo que hablábamos el otro día por teléfono, que bueno, que a muchos, nos hace mal este gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, aparece el cobicho y claro, el problema es el cobicho, no es el gobierno, ¿no? O las acciones que el gobierno emprende, digamos. Entonces por Sí, eso yo puse que era de lo del chivaje pilloniano, como este el cobicho es el popular chivo emisario, ¿no? Donde está colocada toda la porquería del mundo, está en el cobicho. Y entonces los sí, demás, sí. bueno, nos quedamos tranquilos que no tenemos responsabilidad alguna en lo que pasa. Este,
A mí lo que me gusta la idea de chivo emisario, ya que se vincula, como en tu texto, a la idea de cobicho, es la analítica que pone ahí Pichon en juego. Viste que yo te decía que se puso de moda en los últimos años hablar de bullying. Y la idea de bullying, de, no sé, fastidia un poco por su banalidad, ¿no? Porque por un lado es solo descriptiva, describe a la víctima, describe las características de quienes victimizan a la víctima, describen cómo se compone la situación, pero no queda enceguecida o repudiada o desestimada la idea de cómo se compone esa situación de estigmatización, de hostilidad, de ensañamiento, de crueldad, de violencia. Y sobre quién, ¿no? En el sentido, porque Pillon decía que en la idea de chivo emisario, chivo expiatorio, había una traslación de algo insoportable. Incluso lo piensa para pensar las situaciones familiares. Ahí alguien escribe, hay pibes que dicen, profe, me están haciendo bowling. Bowling. Escribe B. Sí, pero igual es parecido. Sí, se ha vuelto, sí, te tiran con la pelota para voltearte. Claro, pero me parece seguro. Que lo interesante es que decía que hay una angustia, o él decía ansiedades familiares que no pueden ser pensadas, que se trasladan sobre un integrante de la familia, que se hace cargo de lo silenciado, de lo secreteado, de lo negado por el resto, ¿no? Entonces me parece que esas situaciones de violencia tendrían que permitir pensar las formas de violencia escolar, si se trata del acoso escolar, invisibilizadas y que necesitan esa forma para poderse expresar. Son un analizador, pero un analizador no de la situación sola de quien es victimario, como si fuera un problema personal, o de las características de debilidad y fragilidad de la víctima, que se la describe así. Porque Pillon planteaba que no, que quien se hacía cargo de todo lo depositado por el grupo familiar, lo secreteado, las ansiedades no pensadas, tenía una gran capacidad de hacerse cargo de eso. Es decir, una gran receptividad, en el sentido del más fuerte, sí, como de una gran receptividad, una capacidad de soportar en soledad la angustia negada por el resto, ¿no? Entonces me parecía que con el COVID parece eso, ¿no? Es decir, se traslada al COVID, y esto se ha pensado muchas veces, entre otras cosas, el dolor insoportable de vivir en una sociedad injusta, el dolor insoportable de vivir en una civilización que transforma la salud en un mercado. Eso es lo insoportable. Porque detrás de la idea de infección del COVID lo que hay es el desamparo institucional de un común cuidar, de un común hospitalario, de un común público, de un hospital público, el haber respetado la salud como una condición necesaria, haberse preparado, pero no para el COVID, ¿no? Sino para las urgencias sanitarias. Es decir, lo que pone a la vista me parece que lo insoportable es eso, que esta civilización no piensa en la salud como una urgencia de lo común. Y eso es muy doloroso, estar viviendo y saber que esto va a seguir así, ¿no? O que puede seguir siendo así. Sí. Esta civilización no piensa en la salud ni en nada que sea nada que sea bueno para uno, ¿no? No sé. Porque viste que vos dijiste hoy que te interesaba también pensar eso que yo había puesto de Spinoza, ¿no?
que también me parece que también está tensado en este momento. Esta civilización actual, no sé, produce cosas en el entendido de que van a ser buenas para unas totalidades que no existen, y entonces, bueno, me parece que quedamos muy desprotegidos. ¿Podrías actualizar la cita de Spinoza, decirla para... Sí, yo no lo puse tanto como cita, pero lo mencioné, porque cuando yo entendí de qué se trataba eso, me resultó sorprendente pensar así, ¿no? Claro, decía algo como un principio ético que funciona inmanentemente. No tiendo a las cosas porque sean buenas, sino que porque tiendo a ellas son buenas. Capaz que la repito, ¿no? Sí, Porque es un poco, repetila. implica como una torsión en el modo habitual de pensar, ¿no? No tiendo a las cosas porque sean buenas, sino que porque tiendo a ellas son buenas. Sí. Sí, Sí, y siempre me fue, por ahí podríamos... Es muy inquietante esa idea, ¿no? Yo te dije cuando la leí en tu texto, volví a sentir siempre la inquietud que acompaña esa idea, ¿no? En ese fragmento donde se enuncia esta idea, se está tratando de pensar la distinción entre voluntad y deseo. Y la distinción, para ir cerrando, es enorme esta discusión, pero es tanta que si la voluntad tiene que ver con el alma, el deseo tiene que ver con eso que trata de conjugar la inadecuación entre el alma y el cuerpo. Vale decir que el deseo, es muy interesante que en el deseo él advierte que hay que hablar también del cuerpo, de cómo conjuga el cuerpo con la voluntad, ¿no? Con el alma, lo que él llama en ese momento alma. Y entonces, claro, la idea es que relaciona el deseo con, no me acuerdo bien los términos, pero con el apetito, o con la tendencia, con el querer. Y dice, no deseamos las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque las deseamos, ¿no? Esa idea. O sea que el deseo en ese momento construye la idea de lo que está bien, ¿no? De lo bueno. Es muy inquietante eso. Relativiza, es decir, lo bueno ocurre como un encuentro, ¿no? El alma y el cuerpo, así como si fuera ese rincón del que hablábamos antes. Vale, sí, que tu texto termina con el problema de la ética, ¿no? Y con el cuestionamiento de las nuevas normalidades, que es otra cosa que cuestionas hacia el final. Bueno, podríamos ir cerrando, no sé cómo... Hola, ¿estás ahí? Hola, me parece que se fue Gabriela. ¿Estás ahí, Gabriela? Esperamos un minuto. Ahí estás. ¿Estás ahí? Me da gracia porque en alguna de las conversaciones dijimos que hay una situación que se parece al espiritismo y hay una frase
clásica de las sesiones de espiritismo, que es la evocación, ¿no? De ese fantasma, de esa alma que se llama y se le pregunta, ¿estás ahí? Bueno, me gustaría terminar con Gabriela en línea. Hola. Bueno, ¿no? Voy cerrando, no sé, me parece que Gabriela tuvo un problema con la conexión. Este, ¿estás ahí? Ah, bueno, bienvenida. ¿Estás escuchando? Sí, sí, ahora sí. Hay como una... Hola. ¿Estás ahí? Danos una señal, dice alguien. Sí, el espiritismo es una de las experiencias de la comunicación más hermosa porque eh, trasciende el deseo de ganarle a la distancia, que es este vivo en Instagram, que lo hacemos entre Montevideo y Buenos Aires. El espiritismo trata de ganarle a la muerte, ¿no? De vencer esa distancia que es la muerte. Y ese estás ahí, esa es una evocación de las más hermosas de la historia de la comunicación, ¿no? ¿Estás ahí, Gabriela? Estoy. Bueno, vamos ¿Me terminando, escuchás? no sé cómo, sí, sí, ahora te escucho. ¿Cómo Bien. querés cerrar? Vamos a despedirnos. No sé, cómo querés cerrar esta conversación? Este, con una cosa que vos me dijiste hace muchos años, este, y que yo hace algún tiempo te la mencioné, y que tenía que ver con tu deseo de generar algo que se llamara la confortación de los hablantes. Entonces, nada, quería recuperar eso porque me parece que para mí este tiempo viene siendo difícil, ¿no? Por esto que de estar en esta situación, de los encierros, de los modos de trabajo, de las presiones, bueno, de este gobierno, en fin. Y esta posibilidad de hablar, de conversar, de tirar así cuerdas de un lado para el otro, como dijo alguien ahí, escribió, nada, para mí es realmente algo reconfortante, ¿no? Algo que es como una caricia, ¿no? Como esos abrazos que no nos podemos dar, pero a través de las palabras sí. Yo me he sentido muy acompañada por toda la gente que escribe, no sé quiénes son, muchos, pero la verdad que estoy muy agradecida de haber podido participar acá contigo y con todos los que están ahí, todos y todas. Bueno, Gabriela, yo te agradezco, por supuesto, bueno, extraño esos encuentros tan hermosos y bueno, pronto espero que nos podamos encontrar, ¿no? Y tomo la idea de la confortación, ¿no? De los hablantes, eh, es una de las cosas más importantes, me parece, pensar formas de la conformación del común hablar, de la confortación, ¿no? Porque la confortación es la que abriga, la que acompaña, bueno, y la amistad es tal vez la forma de confortación que cultivamos, ¿no? Porque finalmente cultivamos una amistad. Absolutamente. Bueno, gracias a quienes nos acompañaron y gracias a Gabriela y la semana que viene nos volvemos a encontrar.
Bueno, Un un beso para abrazo todos. Marcelo, gracias a todos. Bueno, Un un beso para abrazo Marcelo, todos. gracias a todos. Chao, gracias. Chao.